Ante los cuestionamientos que generó el lanzamiento del nuevo protocolo antipiquetes, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que las medidas no son una provocación y que no se va a impedir ningún derecho constitucional. Además, se anunció que el bono de 10.000 pesos para los beneficiarios del plan Potenciar se va a pagar mañana. Por su lado, 80 organizaciones sociales confirmaron que van a marchar el próximo 20 de diciembre. Más allá de que Bullrich dijo que la Argentina necesita orden. A una semana del gobierno de Milei crece la polémica por el derecho a protestar. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Estas son las noticias a las 20:30. Hoy la inflación en Argentina viaja al 1% diario. Eso quiere decir que la inflación está viajando al 3.678% anual. Estamos totalmente abocados en terminar con la inflación, de evitar la hiperinflación. De esta manera, en redes sociales, el presidente Javier Milei se refirió al contexto económico. El mandatario afirmó que las medidas ortodoxas sirven de un freno para la hiperinflación. Además, aseguró que el impacto en la política es del 60% y en el sector privado del 40%, pero que en este caso será circunstancial. Luego de los anuncios económicos, ya hay provincias que se declararon en emergencia financiera. Una de ellas fue Santiago del Estero, que ya anunció un ajuste. Por su parte, San Luis abonará sueldos en 2 cuotas y la provincia de Buenos Aires se mantiene en alerta. Esta tarde hubo una reunión, un Zoom con gobernadores y algunos visitaron la Casa Rosada. El martes, Milei se reunirá con ellos y con el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri. Supermercadistas y comerciantes del mercado central advirtieron por los aumentos que se registran en las últimas horas en alimentos y en productos de la canasta básica. Desde la Federación de Supermercados denuncian que en algunas categorías llegan al 100% y en el mercado central hablan de hasta un 130%. Mucho calor y mucha humedad. La temperatura máxima llegó a 35 grados sobre la ciudad de Buenos Aires, en tanto que en Catamarca se llegó a 41 grados y otras 10 provincias superaron la marca de los 35. Para mañana se espera que la térmica pueda llegar a 40 grados en la ciudad de Buenos Aires, pero el domingo van a llegar las tormentas. En un ratito les cuento todos los detalles. Elecciones en Boca, la jueza Brevalla falló a favor del reclamo de Andrés Ibarra y 13.000 socios van a votar aparte en los comicios del domingo en La Bombonera. Además, designaron a un veedor informante por pedido de la oposición. Primero fue el ministro de Economía, Luis Caputo. Después, el vocero presidencial, Manuel Adorni, quienes hablaron de un escenario de hiperinflación. Pero luego, en un video en redes sociales, lo hizo el propio presidente Javier Milei. Los tres coincidieron en la necesidad de medidas económicas ortodoxas como las que se están tomando en este momento y aseguran que esta es la forma de evitar un escenario que sea peor. Milei además dijo que este es su principal tema de preocupación. Hoy mi máxima prioridad es terminar con la hiperinflación. Hoy la inflación en Argentina viaja al 1% diario. Eso quiere decir que la inflación está viajando al 3.678% anual. Estamos totalmente abocados en terminar con la inflación, de evitar la hiperinflación. Hemos logrado cerrar la brecha con el tipo de cambio de importación más lo que tiene que ver con el impuesto país. En un contexto donde logramos bajar la tasa de interés, baja el riesgo país y además el Banco Central está comprando dólares. Estamos haciendo un esfuerzo enorme donde el 60% del mismo recae en la política y 40% en el sector privado. Pero todo lo que cae en el sector privado es transitorio, con lo cual, de acá para adelante, después, una vez que reacomodemos la economía, vamos a empezar a eliminar todas esas cosas que a los liberales libertarios no nos gustan. Leandro, ha sido un tema recurrente a lo largo de estos días, ¿verdad? El tema de los precios, la suba, la inflación y una vez más, estamos hablando ahora con más fundamento de la posibilidad de ir a un escenario de hiperinflación. Sí, mira, lo interesante o lo llamativo es que los que están hablando de hiperinflación son los que gobiernan. Es el presidente
y el vocero presidencial. Son los que todo el tiempo tienen en la boca esa palabra. La realidad es que sí, la inflación se está acelerando, está corriendo cada vez a mayor velocidad, pero todavía no estamos en un escenario de hiperinflación. ¿Por qué digo que se está acelerando? Bueno, porque en la primera quincena de este mes, que termina hoy, 15 de diciembre, la inflación fue medida por la consultora Ecolatina con respecto a la primera quincena de noviembre y el aumento de precios fue del 18%, sensiblemente mayor a la inflación mensual de noviembre que fue del 12%. Y en ese 18% todavía no está capturado en forma completa el salto cambiario, que el salto cambiario fue hace apenas 3 días, con lo cual Ecolatina está proyectando que en la segunda quincena de diciembre la inflación se acelera aún más y podría superar incluso el 25%. Los pronósticos más pesimistas hablan de un 30% mensual. En ese escenario, bueno, tanto el presidente Milei como Adorni hablan de una inflación diaria por día de 1%, que eso anualizado es más del 3000%, y eso sí sería un escenario hiperinflacionario. Sin embargo, el recorte del gasto fiscal que está haciendo el gobierno busca que haya una caída de la actividad económica, una caída de la demanda y que la demanda no convalide justamente la suba de precios y que en el mediano plazo empiece a bajar esa inflación. Al respecto, hoy el vocero presidencial Manuel Adorni habló de que el objetivo es reducir gastos. Vamos a escucharlo. Otro de los grandes objetivos que tenemos como gobierno es terminar con los privilegios. El ajuste que pretendemos realizar sobre los gastos de la política solo en gastos de funcionamiento, gira en torno a los 3.000 millones de dólares anuales. Por ejemplo, el tema de choferes y este privilegio que tiene buena parte de la política, o que tenía buena parte de la política, los funcionarios con choferes, que resulta absolutamente irracional. Esto se va a reducir en un 50%. Además de la reducción de choferes, se va a hacer una reducción, por supuesto, de la flota, claramente, flota que va a estar destinada a las fuerzas de seguridad, los vehículos que estén en condiciones, y los que no lo estén serán vendidos tal como corresponde. Tomamos la decisión de concretar la venta de 2 aviones de la empresa YPF, haciendo ejercicio de nuestra posición en el directorio. 2 aviones que eran utilizados casi con exclusividad por la política. En la Quinta de Olivos está decorada por algunos cuadros. Estos cuadros tienen un seguro por el que todos los argentinos pagábamos $2.600.000. Primera semana de gobierno de Javier Milei. Hay una versión de la posibilidad de reuniones de gabinete este sábado y domingo, sin mercados, pero los mercados a lo largo de estos días han seguido muy de cerca cada uno de los anuncios. ¿Cómo cerramos estos días, Leandro? Y hoy fue la última rueda de la primera semana de Javier Milei, la tercera rueda desde los anuncios del martes del ministro Caputo. Y hay que decir que continuó la calma cambiaria, volvieron a bajar todos los dólares, pero los mercados, las acciones y los bonos cayeron, tal vez por toma de ganancias, luego de varios días de recorrido alcista. Bueno, justamente el dólar, el minorista cerró en 821 pesos, es el dólar Banco Nación. El mayorista, que es el que tuvo el salto devaluatorio, cerró en 801 pesos con 10 centavos. El tarjeta sigue en 1.313 pesos. El MEP subió un poquito, 1%, cerró en 993 pesos, pero como te decía, el Blue y el contado con liquidación, que son los dos que te miden el termómetro, el Blue de la calle, porque se compra justamente de manera informal, y el contado con liquidación en los mercados, porque es al que acuden las empresas, esos dos cayeron, 2% cada uno. El Blue cerró en 970 pesos, el contado con liquidación cerró en 993 pesos con 16 centavos. Te decía, el resto de los activos financieros cayeron, venían de muchas subas y las acciones cayeron. El Merval cayó 4% en dólares, es una caída diaria bastante fuerte.
Los bonos también cayeron, el que más cayó alrededor de 3%, tanto en la plaza financiera local como en Wall Street. Esto se puede hacer por una toma de ganancias. Generalmente suele suceder que el recorrido alcista tenga pausas. Bueno, en este momento, este viernes se tomaron justamente una pausa, tanto acciones como bonos. Hay que ver porque el mercado monitorea día a día cada medida que toma el gobierno y se espera hacia adelante volatilidad, pese a que al mercado le gusta el ajuste propuesto por Caputo. Los aumentos son prácticamente día a día. En el mercado central existe siempre la posibilidad de encontrar una alternativa. Nuevamente se convierte en una opción para muchos argentinos tratando de buscar mejores precios, una forma de encontrar ahorro en los consumos. Sin embargo, los clientes también están preocupados y están haciendo ajustes para poder llegar a fin de mes. Los precios suben y en el mercado central no son la excepción. Los aumentos que se presentaron tanto en frutas como en verduras fue desde el 20 al 30%. Bajó el precio el tomate y la banana, pero en el caso del limón fue el que lideró el aumento. La plata cada vez alcanza menos y se percibe en la gente. Y la verdad, muy feo. Muy feo para todos, los que trabajan y los que no trabajan también. Se fue todo por las nubes, no tiene límite. Pero te digo que yo en mi barrio, por ejemplo, hasta la semana pasada y ahora no fui a ver, un kilo de manzana estaba a 1.500 pesos y acá compro por 1.500 2 kilos. Está complicado para todo. No creo que... el que tiene mucho está salvado, el que tiene verde está salvado, ¿viste? Pero nosotros que somos del pueblo, que nos manejamos en la plata nacional, estamos fritos. En esto no va, para nosotros. Es un aumento terrible. Yo, la edad que tengo, viví muchos gobiernos, muchísimos gobiernos. Y yo sé lo que es vivir y lo que tengo en mi casa porque tuve mucho sacrificio. No estoy en una villa, estoy en un barrio en Lanús. Pero esto me va a costar los últimos años de mi vida. La suba de combustibles repercutió también en el aumento tanto de frutas como de verduras y también lo vimos aquí en el mercado central. De todo esto está influyendo mucho el aumento del combustible. Los fletes aumentaron, aumentan los alquileres y eso sí, influye mucho en la mercadería. La gente elige comprar y preparar la ensalada de frutas, frizarla y guardarla para consumir en las fiestas y así ganarle, aunque sea poco, a la inflación. Y ahí estamos entonces con la preocupación natural por la suba de precios, porque la suba es diaria, porque los ingresos no suben en la misma medida y porque además el argentino es una persona que está acostumbrada a pagar todo lo que puede, las expensas, los consumos, el colegio, la carnicería, todo. Entonces está tratando de ver qué va a pasar con el nivel de ingresos, el rinde que tendrán, las posibilidades de afrontar cada una de las responsabilidades y obviamente un escenario que ya está confirmado va a tener inflación muy alta. Y recién, Leandro, vos lo contabas y obviamente genera una situación de mucha preocupación en las familias. Por supuesto, porque los alimentos son el producto que más consumen todas las familias y fundamentalmente las clases populares que destinan mayor proporción de sus ingresos a comprar alimentos. ¿Cuánto aumentaron en esta primera quincena de diciembre? Según Ecolatina, los alimentos aumentaron 16,2%, más de 1% diario. Y hay algunos productos dentro de la canasta de alimentos que aumentaron mucho más. Recordemos el caso de la carne, que te lo venimos contando aquí en Noticias a las 20:30. Ya tuvo aumentos en la góndola y en el mostrador de más del 50%. Con lo cual estamos hablando de algunos productos alimenticios básicos para la dieta de cualquier ser humano que poco a poco se van convirtiendo en artículos de lujo. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció un protocolo para las cuestiones que tienen que ver con liberar calles y evitar los piquetes. Y naturalmente, horas más tarde, las organizaciones sociales se pronunciaron en contra de esta iniciativa, justificando en una lectura que tiene que ver con una presunta ilegalidad. Bueno, la ministra Bullrich aclaró ante los medios las formas en las cuales se pueden manifestar cualquier tipo de organizaciones. Nadie impide que puedan tener su marcha. Lo que no van a poder hacer es cortar la calle. Claro. Irán por la vereda,
irán a una plaza, pedirán permiso en una plaza. Lo que no pueden hacer es impedir que otros argentinos pierdan su salario, pierdan el día de trabajo, no sean contratados porque viven en el sur y tienen que cruzar el puente Porredón, y el puente Porredón está todos los días tomado. Entonces lo que se termina es eso. Ahora, si quieren tener un lugar donde protestar, si van a un parque, si van a la vereda, nadie les va a impedir el derecho constitucional a la protesta. Martín Lustó es el nuevo presidente del radicalismo, luego de la convención de la UCR y de la finalización del mandato de Gerardo Morales. El senador Martín Lustó fue elegido para presidir a la Unión Cívica Radical. Hay un contexto de incertidumbre frente al rol de la coalición de Juntos por el Cambio, y ahora la UCR definió autoridades y así se expresaba su presidente frente a la postura de Juntos por el Cambio en este nuevo gobierno. Juntos por el Cambio tiene 10 provincias donde gobierna y donde gobierna colectivamente. El rol de Juntos por el Cambio y la reconfiguración de Juntos por el Cambio transcurre por el Congreso. Y a medida que vayamos transitando las medidas que el gobierno mande al Congreso, van a ver cómo es el rol de Juntos por el Cambio. Luego de que las empresas de colectivos comenzaran a reducir la frecuencia del servicio de transporte, el gobierno nacional informó que se liberó la totalidad de los pagos a este sector. Los empresarios estaban denunciando que había una fuerte deuda en materia de subsidios. Mientras tanto, la Secretaría de Transporte adelantó que con este pago los abonos quedaron al día, y en paralelo el gobierno ya adelantó que desde el mes que viene se quitarán al menos parte de los subsidios al transporte. Y en este sentido, los empresarios advierten que de concretarse una quita total del aporte del Estado, el boleto costará casi 800 pesos. Igual, estamos igual. Recién asumió. Recién asumió. ¿Cuánto todavía? ¿Y Por lo menos medio año para mí. ¿Y si pasa a valer 1.100 ida, 1.100 vuelta, 2.200 pesos por día, vas a pagar? Olvídate, nos volvemos a colar todo. Nos vamos a colar todo en el tren, ninguno va a pagar. ¿Pagarías esta tarifa? Y la verdad que no, porque el sueldo sí igual. No quieren aumentar el sueldo. Y aumentan las cosas y no aumentan el sueldo, estamos en la misma. Si aumentarían el sueldo un poco más, sería diferente. Mira, estoy apostando a este gobierno, así que vamos a esperar a ver qué pasa y bueno, lo tendré que afrontar. Checaré gastos. Ya lo que estaba no se podía estar más. Ya no se puede subsidiar todo. Nuevos precios especiales para 5 cortes de carne. Como te lo anticipamos aquí en Noticias 2030, después de la devaluación del dólar oficial, el Consorcio de Exportadores de Carne, ABC, le acercó al gobierno una propuesta para tratar de mitigar el salto cambiario y de esta manera poder garantizar cierto abastecimiento de carnes para estas fiestas. Los cortes incluidos, atención, que son asado, matambre, vacío, tapa de asado y además falta. Bueno, falda, claro, de esto hablo. Estos son los famosos cortes parrilleros. ¿Qué va a pasar con los precios? El asado se espera poder encontrarlo a 4.900 pesos. El matambre a 5.900 pesos. El mismo precio para el vacío, la tapita de asado 4.900 y la falda 2.900 pesos. Muchísimo calor sobre la ciudad de Buenos Aires. Hoy la sensación térmica alcanzó a las 4 de la tarde 35 grados. La temperatura real del aire marcó 31 grados 8 décimas. Y claro, como ya les vengo contando, nos queda un día más con altísimas temperaturas. De hecho, para mañana la temperatura máxima puede estar superando los 32 grados, pero la sensación térmica la esperamos muy próxima a 40 grados durante la tarde del sábado. Hoy ya la temperatura fue altísima en gran parte del territorio nacional. De hecho, desde el norte de Chubut hasta el extremo norte del país, las provincias registraron máximas de entre 40 y 41 grados. Por ejemplo, en Catamarca, también en La Rioja, superaron los 39 grados y 10 provincias argentinas superaron los 35 estrictamente. Así que el calor, la humedad y la inestabilidad se quedan 24 horas más, y a partir de la noche del sábado, madrugada del domingo, un intenso
intenso frente frío muy atípico para el mes de diciembre va a estar dejando primero un episodio muy intenso de lluvias y de tormentas en gran parte del norte del país. Pero además, como noticia de color, nevadas intensas durante la tarde y la noche de mañana sobre la región cordillerana de la región patagónica. Esto que vemos acá en color violeta son precipitaciones pero sólidas, quiere decir de nieve. Y después, desde La Pampa, noreste de Río Negro, hasta el norte del país, durante la tarde de mañana se van a empezar a desarrollar fuertísimas tormentas. Vean la provincia de Buenos Aires, lluvias que van a estar alcanzando 150 milímetros. Esto es muchísimo. Lo que debería llover a lo largo de todo el mes se espera que llueva durante la noche del sábado. Y el sistema de tormentas va a alcanzar el norte del país durante la tarde del próximo domingo. Particularmente sobre la ciudad de Buenos Aires, la mayor intensidad de las lluvias y de las tormentas va a estar dada entre la madrugada del domingo y el mediodía de ese día. Dicho esto, ya como estamos dentro de esa masa de aire cargada de humedad, se estuvieron registrando tormentas que fueron aisladas dentro de la misma masa de aire, sin ningún frente frío, pero que fueron muy fuertes. Una de ellas pasó por la provincia de San Luis. Les voy a mostrar imágenes. Una nube de polvo, una tempestad de polvo. Realmente daba miedo, a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, en varias localidades de la provincia de San Luis. El viento superó los 100 kilómetros por hora. Pero como la tormenta primero fue acompañada por intensas ráfagas de viento sin precipitación, se levantó mucha cantidad de tierra, de polvo, y eso redujo de forma notable la visibilidad horizontal. Y después sí llovió, incluso cayó granizo sobre la localidad de Villa Mercedes en la provincia de San Luis. No se tuvieron que registrar heridos, pero sí voladura de techos, y ellos allí tienen mucha cantidad de tendido eléctrico que fue derribado por las intensas ráfagas de viento. Por lo tanto, se encuentran varias localidades sin energía eléctrica. Ahí vemos la caída de piedra que yo recién les comentaba. Confirmaron la muerte de otro argentino que estaba secuestrado por el grupo terrorista Hamas. Se trata de Ron Sherman, que sí es el sobrino del cantante León Gieco. Ron Sherman tenía 19 años y había sido secuestrado el 7 de octubre. Su cuerpo fue encontrado durante una operación en Gaza junto a otros 2 cadáveres de personas secuestradas. El joven era militar, pero por ser asmático, al momento del secuestro estaba prestando tareas de tipo administrativo. Este es el momento en el que un concejal ucraniano arrojó granadas explosivas en plena sesión de la localidad de Keretsk. La imagen, que se viralizó rápidamente, corresponde al interior del ayuntamiento de la ciudad. Allí, por supuesto, un lugar en el que estaban trabajando, en el que se estaba sesionando, ocurrió que 26 personas resultaron heridas por las detonaciones. Aunque hay 6 que están muy graves hasta ahora, nadie murió. Boca, este es el tema, y las elecciones. La jueza Brevalla finalmente falló a favor del reclamo que hizo Andrés Ibarra para que 13.000 socios vayan a votar aparte en las elecciones del club, que finalmente se van a hacer este domingo. Vamos a hablar más de este tema, así que ya está con nosotros Juan Cruz para contarnos toda la data. Juancho, ¿qué hay de nuevo? Buenas noches, Silvina. Un saludo muy grande para todos. Lo cierto es que, como bien comentabas, la jueza Brevalla falló a favor de lo que pidió la oposición en este caso, y estos 13.000 socios de la polémica, que en un principio frenaron la elección en el cuadro Geneise, ahora van a votar en una mesa apartada. Fue el propio Juan Román Riquelme quien lo propuso en un principio para poder analizar el hecho y darle rienda suelta a la votación cuando había sido pactada la fecha inicial. Esto después, como sabemos, cambió de manos 2 veces hasta volver bajo la tutela de la jueza Brevalla, y a 48 horas de los comicios se dio este último giro judicial en el cual va a estar simplemente apartada la mesa o varias mesas para estos 13.000 socios,
y se analizarán los votos. Esto simplemente quiere decir que no sean votos, entre comillas, arreglados y que, o casualidad, los 13.000 votos no vayan para el mismo lado. Por eso habrá veedores de la IGJ y del Poder Judicial, más allá de los que ya están establecidos para todos y cada uno de los votantes, ¿no? De las mesas en común, de cada una de las que se presentan este domingo para votar en la Bombonera. Justamente a eso se refirió también el señor Andrés Ibarra, que es el candidato a presidente de la lista opositora. También habló de algunas encuestas que ellos mismos tienen como organismo interno. Si bien no fueron publicadas, habló de que más o menos están 5 puntos por encima del oficialismo. ¿Crees que perdieron algún caudal de votos por un posible enojo de la gente, Andrés? Mira, puede ser que algo sí, por el hecho de que por ahí algunos nos hicieron culpables a nosotros, aunque sí que otros están muy enojados con las maniobras del oficialismo, pero poner que haya alguna pérdida de votos por todo eso, de todas maneras a mí los números nos están dando arriba unos 5 puntos. Eso es lo que hemos medido nosotros últimamente. Así que, bueno, la verdad que estamos bien, nos sentimos que estamos muy bien. Bueno, Juancho, ¿cuánta expectativa que genera esta elección? No sé si hay algún horario como para saber cuándo se van a conocer los datos. Y por otro lado, esa pregunta que nos hacemos, ¿se votará con la camiseta o con el color político que va más allá del club? Bueno, es lo que todos se preguntan, aunque muchas veces el color de la camiseta y lo que cada socio lleva en el alma pesa muchísimo más. Recordemos que si bien está muy, pero muy politizado, y está bien politizado porque los candidatos presentan modelos distintos, no solamente a nivel futbolístico y para Boca, sino también para lo que es el resto del fútbol a nivel nacional, son las elecciones de uno de los clubes más grandes de la República Argentina, de uno de los 5 grandes, y bien preguntabas por el horario, lo que se sabe es que este domingo 17 de diciembre, entre las 9 y las 18, los socios habilitados, que son más de 94.000, tienen que ser activos, más de 2 años de antigüedad y mayores de 18 años, podrán votar, y a partir de las 20 se espera que, bueno, con algunos boca de urna trascendidos y demás, ya estén los resultados que dejen ver si será Riquelme junto a Meal quienes mantengan la fórmula oficialista o Andrés Ibarra junto a Mauricio Macri quienes se queden con la presidencia de Boca Juniors. Juan Cruz, muchas gracias. Un beso grande para vos. Y cuando volvamos de la pausa, vamos a seguir contándote data. Hoy es un día con mucha información política y muchos temas para hablar que están ligados a la economía. Como siempre aquí en Noticias a las 20:30. La disparada de precios de esta semana, las compras para las fiestas de fin de año se adelantaron por lo menos 7 días. Y es que las familias naturalmente están tratando de buscar ofertas, los mejores precios, anticiparse y los que puedan hasta incluso estoquearse por temor a nuevos aumentos. En vísperas a las fiestas de fin de año, los centros comerciales se ven inundados de personas que salieron a hacer las compras de manera anticipada por temor a nuevos aumentos en los precios. Y mayormente se están adelantando porque están aprovechando las ofertas porque ya en la semana que viene ya va a haber un aumento. Mayormente ya aumentaron, más o menos las remeras que nosotros las teníamos a 7.500, ahora aumentaron a 8.000. Variablemente se aumentó bastante. Sí, hay mucha gente que adelanta las cosas, van comprando adelantado para que ya después a fin de año o la fiesta ya no sea mucho cambio en el tema de los precios. Y algo voy a tener que comprar, para si más adelante sube algo voy a tener que comprar. Pero hay que comprar ahora porque si no después ya el mes que viene sube todo. ¿Para la fiesta están intentando adelantarse las compras por las dudas que suba más? Y sí, lo más que se pueda. La comida olvídate, es una locura, otra que asado. ¿Regalos de fin de año? Dudo tanto, no sé, lo que se pueda. Alertados por la suba de precios de esta semana, las familias solo buscan ofertas para las compras de fin de año. Sin embargo, los comerciantes aseguran que a esta altura el nivel de ventas es bajo. La gente busca mucho los precios bajos, muy bajos. Es mucha la consulta y no vendés. Está muy flojo todo, esta semana cambió mucho todo. Me decías que la gente ya ni siquiera se fija la calidad tampoco. No tocan ya la calidad como antes, ahora buscan el precio.
La gente te consulta 1 hora y por ahí cuando vos ya estás por cerrar, la misma gente vuelve. Caminan mucho, preguntan mucho, recorren mucho. ¿Cómo están las ventas? Mal, bajo, bajísimo. No se vende absolutamente nada. Acá nosotros pagamos muchísimo alquiler de local, pagamos impuestos, pagamos monotributo, renta. Este local está más de 1 millón, no nos da. Nos preocupa porque no es la misma cantidad de ventas que se hace mayormente, o sea, es un mínimo ya la compra, digamos. Es como que uno va comprando por prendas y va variando las ofertas, así que... En este contexto de precios disparados y sin control, en la calle hay preocupación y solo se habla del golpe al bolsillo. Fue de golpe, muy de golpe. En un mes que sabe que la gente es delicado, porque la gente tiene que pagar deuda o piensa tomarse una semana o un fin de semana de vacaciones, la fiesta, los chicos. No se puede así de golpe, así, un baldazo de agua con hielo encima. Un poquito más tranqui hubiera sido por ahí más llevadero, pero así de golpe no. Naturalmente, la preocupación está instalada. Estos datos para tener en cuenta. Hoy el INDEC, esto es el instituto que le da formalidad, que oficializa distintos datos que tienen que ver con la economía en la Argentina, comunicó los datos que tienen que ver con las canastas, que obviamente son las que usamos para saber cuáles son los valores, para no ser pobre o para no ser indigente en la Argentina. Yo, Leandro, doy por hecho que han quedado viejos ya esos valores, pero no dejan de ser muy importantes porque nos van a dar la posibilidad de comparar los datos de pobreza e indigencia respecto a todo lo que viene si finalmente este escenario de inflación muy alta se mantiene por unos cuantos meses. Lo más preocupante no es que sean viejos los datos, sino que también son muy altos. Entonces, como ahora hubo un salto cambiario, es probable que en diciembre vuelvan a crecer los umbrales a partir de los cuales por ingreso vos podés estar debajo de la línea de pobreza o debajo de la línea de indigencia. La canasta básica total de noviembre, que es la que mide la línea de pobreza, determinó que una familia de 4 integrantes necesitó tener ingresos superiores a los 390.000 pesos, para no ser pobres en la Argentina. Esto implicó un aumento en noviembre del 13,1% de la canasta básica total por encima de la inflación y en el acumulado del año 156%. ¿Qué tiene la canasta básica total? No solo alimentos, sino también otros gastos como salud, transporte, telefonía, educación. Es decir, te mide la línea de pobreza y una familia que no ganó por encima de 390.000 pesos en diciembre, bueno, es pobre por ingresos. La canasta básica alimentaria tal vez es el dato más preocupante porque es la que más aumentó. Aumentó en noviembre 15,2%, muy por encima de la inflación. Y para no ser indigente, en noviembre, esa misma familia de 4 integrantes, 2 adultos y 2 niños, necesitó ganar más de 185.050 pesos. Esto es para tener en cuenta. Un salario mínimo vital y móvil en la Argentina está por debajo de la línea de indigencia, de 156.000 pesos. ¿Y por qué eso es importante? Porque el plan Potenciar Trabajo, por ejemplo, toma en cuenta el salario mínimo vital y móvil y es un 50% del salario mínimo vital y móvil, es 78.000 pesos. Es decir, en una familia donde los 2 adultos cobran un plan Potenciar Trabajo, esa familia de 4 está debajo de la línea de indigencia. Y estos datos, como te decía, no tienen en cuenta el salto cambiario que vimos en diciembre, con lo cual los números de diciembre van a ser aún peores y es probable que a partir del año que viene aumente la cantidad de pobres e indigentes en la Argentina. Naturalmente la preocupación está allí, por supuesto, pero nos preguntamos, ¿hay cierta cuestión preventiva en la suba de precios o hay una remarcación que en realidad tiene que ver con una situación parecida a la estafa? Le voy a hacer esta pregunta a Fabián Zeta, que es el presidente de la Cámara de Operadores Fruti-Hortícolas del Mercado Central, porque tengo entendido, hola Fabián, buenas noches, que usted iba por este camino. Buenas noches a usted y a toda la televidencia. Que usted iba, digo, por este camino, por la idea de que algunas remarcaciones constituyen una estafa. ¿Es así? ¿No? ¿Por qué? Sí, son muy abusivas y bueno, lo venimos diciendo de los productos básicos que comercializamos nosotros en el mercado central. Productos que son de primera necesidad en la canasta familiar y bueno, la verdad que es un abuso los precios que ¿cómo se está remarcando ahora? Se está remarcando mucho más. Nosotros ya veníamos tirando la bronca hace cosa de 2 años, venimos diciendo se remarca mucho,
pero ahora, esta semana, la verdad que fue exorbitante. Yo creo que ¿Por qué? ¿Qué más que un porcentajes? abuso, ya es una estafa. Ok. ¿Qué porcentajes son los que está observando? Cuando un producto está en el mercado central, ¿qué precio tiene y qué pasa cuando va a una verdulería de barrio o cuando va a una cadena de supermercados? ¿Qué observa? Bueno, nosotros hemos relevado las cadenas de supermercados y las verdulerías, sabemos porque tratamos todos los días cómo venden ellos, pero en la cadena de supermercados la verdad que notamos en la revelación de precios que hicimos, relevación de precios que hicimos, nosotros notamos una remarcación muy, pero muy amplia. ¿Sí? La papa se multiplica por 4, el tomate se multiplicaba por 6, o sea, 600% estoy hablando, ¿no? La cebolla por un 300%, sí, bueno, nos parece que la verdad que es un abuso y que están aprovechando de esto que se viene hablando, de los precios libres. A ver, tiene que haber, yo estoy de acuerdo con el libre comercio, pero el libre comercio, bueno, tiene que tener, aunque sea tiene que haber un parate. A la gente le tenemos que dar un sugerido de precio para que la gente sepa lo que tiene que pagar. Porque si no, el libre comercio lo venden 4 o 5 veces más de lo que la vendemos nosotros, y a nosotros se nos abarrotan nuestros puestos de mercadería porque no tienen la dinámica que tienen que tener. Lo nuestro es dinámica. El que conoce de la fruta y la verdura, el que hizo alguna vez una compra, saben que lo nuestro se vendía de a 2, 3, 4 kilos, tanta plata. No se vende hoy así porque se remarca con mucho margen, entonces se apunta al menor esfuerzo y a la mayor ganancia. Fabián, pero todo el año, todo 2023, vimos remarcaciones en productos de frutas y verduras. Algunas veces se justificaban diciendo que eran productos estacionales, otras veces por la alta inflación. ¿Hay algo nuevo que usted ve en diciembre con respecto al resto del año en el cual hubo muchas remarcaciones? Sí. Nosotros todos siempre venimos denunciando las remarcaciones, pero esta vez la verdad que fue exorbitante. Es algo muy, muy fuerte. Vuelvo a decirlo. El kilo de papa nosotros decimos que se tiene que vender 450, 500 pesos como caro. Se vende 1.100 pesos, o sea que se está remarcando con un 150, 200%. La cebolla, bueno, está en el mismo mercado, estoy viendo ahí, no sé si será esto de hoy. La cebolla en el mercado central, nosotros comercializamos la cebolla de 150 a 170 pesos. Y la vemos 450 pesos en las góndolas. El tomate, 2.100 pesos se vendía. Es una locura lo que están haciendo, la verdad. Es abusivo ya. Ya es por demás y... Sí. Quería trazar una línea imaginaria, la trazabilidad respecto de los precios. A un productor, al que hace un esfuerzo terrible, depende del clima, depende de su esfuerzo, ¿cuánto se le paga? Por ejemplo, por un kilo de papas, un kilo de tomate. Yo le comento, nosotros los operadores del mercado, en nuestra mayoría hoy somos operadores productores, ¿sí? O sea que traemos la mercadería la comercializamos, la vendemos, somos conscientes de que hay que venderla a un precio módico para que a la gente le alcance. Bueno, pero si nosotros colaboramos y después la otra pata, que es la pata que lleva la mercadería, para que el público consumidor la alcance, la remarca con mucho margen, ahí está el problema. Hay una herramienta que se podría hacer para que esto no suceda, que sería que el mercado central desde el área de prensa, que tiene personal idóneo, empiece a trabajar un poquito más a la par nuestra. Muy bien, vamos a ver si finalmente se acepta esa propuesta, si ustedes incluso pueden comunicar más activamente distintas alternativas. Los consumos de las fiestas siempre llevan a las que las familias traten de hacer un esfuerzo mayor, pero después hay que comer todo el año, ¿verdad? Como para poder acercar buenos productos al alcance de la mano. ¿Bien? Yo le explico, nosotros comunicamos siempre los precios, lo que pasa es que, bueno, hay momentos que la noticia nuestra no son noticias, hay otras noticias que por ahí deben de ser muy importantes, pero nosotros venimos tirando la bronca de una remarcación grande. Ahora esto ya es rosa y abuso. Muy bien, estamos atentos entonces, habrá que encontrarle la vuelta al cómo para comunicar y sobre todo para que la gente que en algunos casos está en situación delicada, recién Leandro Dario nos contaba los datos de pobreza y de indigencia, pueda acercarse hacia ustedes
y favorecer entonces el consumo. Le agradezco mucho, buenas noches. Y además, Leandro, hay otro gran tema político, económico, financiero que se viene, que es la reunión de los gobernadores, que fue convocada por la Casa de Gobierno. Atención, porque esta no va a ser una reunión institucional más. Todo el mundo te dice, bueno, va a ser la primera vez que el presidente Javier Milei se encuentre con todos los gobernadores, el jefe de gobierno de la ciudad, a una misma mesa, pero en realidad los gobernadores ya vienen con una advertencia muy importante. Muchos de ellos dicen, nuestras finanzas no están bien, la coparticipación no es la que era, estamos con dificultades porque se están estableciendo una vez más retenciones. En algunas provincias aseguran que las economías regionales están con retenciones, con menos ingresos los productores, con menos capacidad de pagar impuestos provinciales y hay mucho lío de fondo ahí, ¿no? Sí, en vez de que la riqueza se derrame, empieza a derramarse el ajuste territorialmente a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? Porque hay varias provincias que ya están hablando de emergencia presupuestaria, fiscal, económica, y están empezando a hacer ajustes en sus propios distritos. Hoy fue muy claro Gerardo Zamora en Santiago del Estero anunciando la emergencia económica, va a firmar un DNU, congelando también la pauta publicitaria, como hizo el Gobierno Nacional, en el caso de Santiago del Estero, por 6 meses, pero anunciando que están en una situación económica y fiscal angustiante y por eso va a firmar un DNU de emergencia económica. El otro distrito que también llamó la atención fue San Luis. San Luis Poggi, el nuevo gobernador electo, anunció que van a desdoblar el pago de salarios en diciembre y en enero. Esto llega justo en un contexto en el cual Milei está instrumentando un fuerte ajuste a nivel nacional y adelantó de que no va a haber adelantos transitorios ni tampoco demasiada obra pública. Bueno, la otra cuestión para mirar tiene que ver con el hecho de que los gobernadores están advirtiendo, no sé si como una herramienta de presión, pero con algo que no es un dato menor, la posibilidad de que si el dinero no alcanza, si las conversaciones no prosperan, volvieron a escucharse la palabra de los bonos provinciales. Hoy, de hecho, ya que estábamos hablando de San Luis, Leandro, el gobernador Poggi dijo que no descarta establecer un bono provincial para tratar de generar algún tipo de ingreso que permita mantener la administración. La provincia de Buenos Aires, que ayer venía con la posibilidad de tener moneda propia, un hecho que no sería corriente, pero sí tener un bono, hoy tampoco lo descarta, ¿verdad? Sí, hay que estar atentos fundamentalmente a lo que pase con la situación fiscal y económica de la provincia de Buenos Aires, que es el distrito más grande del país, gobernado justamente por la oposición, por Kicillof. Kicillof, que no es un político que quiera subirse a la onda del ajuste del gobierno nacional y que ya empieza a haber también run de una cuasimoneda en la provincia de Buenos Aires, la han llamado el bonaerense. Todavía el gobierno no ha especificado si lo va a hacer, si no lo va a hacer, pero ya empiezan a encenderse las alertas y las vibras de 2001, ¿no? Recordemos que esa fue la última vez que hubo cuasimonedas en distintos distritos y provincias de la Argentina. Veremos qué pasa en la reunión del martes entre Milei y los gobernadores, pero los gobernadores están pidiendo también, entre otras cosas, que vuelva el impuesto a las ganancias, porque es un impuesto coparticipable que necesitan las provincias para financiarse y ahí hay un punto en común con el gobierno nacional. Bueno, y un último dato. Esta tarde en Casa Rosada había un Zoom de gobernadores con el ministro Guillermo Francos, que es el ministro del Interior. La gran mesa de diálogo del gobierno de Javier Milei la tiene Guillermo Francos. La firma para los respaldos económicos y financieros obviamente es del ministro de Economía, Luis Toto Caputo. Pero ese Zoom estuvo picante, algunos gobernadores estuvieron presentes, los del radicalismo que venían de negociar las nuevas autoridades de su partido. Así es que se trata de llegar con buena parte de los temas conversados. Vamos a ver qué es lo que ocurre el martes, todavía no está definido el lugar de reunión, la Quinta de Olivos, que está con los últimos arreglos. Veremos si este fin de semana incluso se muda el presidente o si será en algún otro espacio alternativo. Pero además, la reunión se va a dar en el marco del envío del mega paquete de leyes del gobierno de Javier Milei, que va a necesitar de votos oficialistas, que son pocos por ahora, pero principalmente opositores, y donde los gobernadores tienen mucha injerencia sobre sus legisladores para señalar que el voto vaya a favor o en contra de esas iniciativas.
Y las fuertes tormentas, además de afectar algunas partes de Argentina, como ya les mostré, se desplazaron hacia nuestro país vecino, el sur de Brasil. Y vean, impresionante supercel de una tormenta que tiene principales características de rotación, coloración y después la intensidad de los fenómenos que genera cerca de la superficie. Las tormentas azotaron esta mañana varias regiones de Río Grande do Sul con daños y afectaciones en distintas localidades. Hubo caída de árboles, techos, caída de postes, derrumbes de estructuras y deslizamientos de tierra como consecuencia de las fuertes lluvias y de los fuertes vientos. Las tormentas comenzaron por la mañana desde el oeste de ese estado del sur de Brasil y fueron avanzando hacia el sur y el este de Río Grande do Sul. Lamentablemente ya se confirmó el fallecimiento de una señora, de una persona de 54 años que se iba desplazando con su auto cuando se vio embestida por un techo volado y que le hizo perder la vida. Y les voy a mostrar una imagen impresionante, porque este hombre salvó su vida porque se olvidó la billetera y entró a buscarla. Esto sucedió, se trata de Simón Somerville, quien milagrosamente logró escapar con vida después de que un rayo impactara el árbol, el rayo impactara el árbol, como pueden ver, y ese árbol se desplazara hacia su vehículo. El hecho quedó registrado en la cámara de un vehículo que estaba estacionado detrás de su propio vehículo. En la grabación se observa justamente a Somerville abriendo su auto que estaba estacionado debajo de un árbol antes que darse cuenta de que se había olvidado su billetera. Entra a buscar la billetera, cae el rayo y cuando vuelve se encuentra con toda esa escena. Así que por poquitos segundos se salvó del rayo que cayó en un árbol y dañó su auto. Cuando volvamos de la pausa vamos a seguir hablando de economía y también tratar de saber, porque al fin y al cabo estamos ya casi sobre el fin de semana, qué va a pasar con el tiempo. Quédate, que ya volvemos con más noticias a las 20:30. Bueno, y en este contexto todo el mundo habla naturalmente de la suba de precios, de la inflación e incluso el concepto hiperinflación está como circulando demasiado entre nosotros. Vamos a hacerle algunas consultas a la economista Natalia Motil a propósito de esta situación. Hola Natalia, ¿cómo estás? Gracias por sumarte a este Noticias a las 20:30. ¿Estamos recorriendo el camino de la hiper o hay noticias más tranquilizadoras? Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, de hecho, los datos corroboran lo que ha dicho el presidente electo Javier Milei de que estamos al borde de una hiperinflación. Un proxy de ello es, bueno, ¿cuántos días la gente mantiene pesos en sus bolsillos? Y la realidad es que, bueno, el tiempo se ha reducido ferozmente en los últimos 6 años, desde un promedio de 30 días hasta los 14 días en promedio que estamos teniendo ahora. Para que nos demos una idea, en la época de la hiperinflación, la última hiperinflación de la Argentina, en el 89, la cantidad de días que la gente mantenía pesos en sus bolsillos era de 7. Nosotros estamos actualmente en 14. Por ende, estamos ante una fuerte caída de lo que es la demanda del dinero, un aumento de la velocidad de circulación del dinero, y es un síntoma de que efectivamente estábamos al borde de lo que es una hiperinflación, y de hecho tuvimos una fuerte aceleración de la inflación. La Argentina pasó de un tipo moderado de inflación de 2 dígitos anuales a, bueno, tener justamente una inflación galopante y casi al borde de lo que es una hiperinflación, con inflaciones anuales de 3 dígitos anuales e inclusive de 2 dígitos mensuales. Natalia, ¿alcanza el ancla fiscal que propuso el ministro Caputo para evitar una hiperinflación? ¿O vos crees que la caída de la demanda de dinero continuará pese al plan de ajuste del gobierno? Bueno, la realidad es que las últimas medidas que se tomaron fueron medidas de emergencia. A ver, el presidente electo dijo estamos al borde de una hiperinflación y tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para poder contenerlas. A ver, la realidad es que tenemos un problema de déficit fiscal, que es el más gasto de lo que nos ingresa, y a diferencia del particular, que uno dice, bueno, gasto más de un mes a otro,
trato de reducir los gastos o veo de qué forma puedo conseguir otro laburo para solventar estos gastos. Bueno, el Estado tiene otras fuentes de financiamiento, que es una de ellas justamente es la emisión monetaria, esa inyección de papeles que termina corroyendo lo que es el valor de la moneda local. Entonces el presidente dijo, bueno, vamos a tratar de reducir ese déficit fiscal porque es una bomba de tiempo, me puede explotar y eso va a terminar en una hiperinflación, porque no puedo yo emitir para financiar ese déficit porque me genera esto. Ahora bien, ¿qué es lo que se llevó adelante? Justamente tratar de licuar lo que es el gasto público mediante, bueno, recorte de obras públicas, tratar de disminuir lo que son las transferencias discrecionales, una licuación muy al estilo de Portugal 2008, de lo que es el gasto público, sueldos de los empleados públicos y obviamente las correcciones macroeconómicas, algunas de ellas obviamente que recae ese ajuste sobre lo que es el sector privado, sobre todo lo que son transferencias del Estado hacia lo que es el sector privado. Pero la verdad es que son medidas de emergencia, no es un plan de estabilización. Para que sea un plan de estabilización es una guía de paso de lo que debe hacer la Argentina durante todo el 2024, 2025. A ver, ¿queremos un Estado chiquito? Bueno, ¿hacia dónde vamos a enfocar nuestras armas? Bueno, ¿hacia acá o hacia allá? ¿Cuáles van a ser los sectores que vamos a focalizar? ¿Cómo se van a llevar las privatizaciones adelante? ¿Cuál va a ser la baja impositiva, las bajas de regulaciones? Únicamente con estas medidas que siguen siendo parches o siguen siendo de emergencia, no se soluciona nada. De hecho, nosotros si vemos al mercado, más allá de que le ha dado un voto de confianza a estas nuevas medidas y al nuevo presidente electo, todavía se encuentra muy suspicaz hacia adelante. Por ende, está esperando que la Argentina efectivamente presente un plan consistente y creíble de largo plazo que por lo menos nos sacaría de esta situación, porque de hecho, más allá de que en el 2024 licuáramos el gasto, el 2025, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir licuándolo? ¿Vamos a seguir manteniendo todo? Claro, Natalia, bueno, y por es difícil. todavía estamos tratando de ver cuáles van a ser las repercusiones concretas en los números de pobreza, indigencia, producción, nivel de empleo, recaudación para el Estado. Estamos tratando de ver las consecuencias de este punto y la verdad es que nos gustaría saber cuál es el camino que propone el presidente Javier Milei para el crecimiento, ¿no? Porque también decir, libero todo, tampoco te da una pauta del perfil de país deseado. El planeamiento estratégico que acompaña un programa económico es una cuestión que también se está esperando. No sé si coincidís con esta idea. Totalmente. De hecho, algo que él ha dicho, ni bien asumió, es que justamente la Argentina iba a entrar en una especie de estanflación que iba a durar hasta el segundo semestre del 2025. A ver, la estanflación es la unión de lo que es el estancamiento económico más la inflación, que de hecho, si nosotros vemos algunos datos, efectivamente el sector privado desde el 2011 que no está generando puestos de trabajo, entonces estábamos en una situación de estancamiento económico más inflaciones altas, solo que, bueno, las políticas de la anterior gestión estaban destinadas para impulsar lo que es la actividad económica, que eran contraproducentes para bajar la inflación. Entonces tuvimos también una fuerte aceleración de la inflación. Bueno, ahora lo que él dice es, tratamos de bajar lo que es las tasas de inflación, pero eso va a tener un impacto negativo sobre lo que es en la actividad económica porque son políticas monetarias muy, muy contractivas y de shock. Entonces, para amortiguar eso, es necesario que haya algún tipo de política expansiva, que diga, está bien, la Argentina logra cierto orden macroeconómico, pero también genera las condiciones internas para que se puedan atraer, por ejemplo, capitales del exterior, que es lo que estamos necesitando, no solamente con obra pública que va a pasar a privada, sino al resto de los sectores. Por otra parte, necesitas una estructura productiva diversificada, no solamente que se centre en lo que son los aglomerados, sino en el resto del país, porque el 90% del empleo en muchas provincias es empleo público. Natalia. Cambiar la matriz productiva no va a ser nada sencillo y necesitas de capitales y de condiciones que atraigan esos capitales. Natalia, como economista liberal, ¿vos ves un giro pragmático de Milei con las primeras medidas que ha hecho o una traición al electorado y
y a las banderas del liberalismo, porque algunas de las medidas que se han anunciado son impuesto país para todas las exportaciones, reversión del impuesto a las ganancias, cuando él había dicho que se iba a cortar las manos antes de poner un impuesto. ¿Vos cómo lo estás evaluando? ¿Como un giro pragmático positivo o como una traición a las banderas ideológicas que él manifestó en la campaña? Sí, hay muchas cosas que quizás se contradicen con lo que él había prometido durante en la campaña. La realidad es que todavía es muy pronto para decir, bueno, traicionó las ideas liberales, porque de hecho, si a mí me bajan los impuestos a las empresas, bárbaro. O sea, de hecho es lo que debería hacerse y es lo que se hace en cualquier país normal. Hay impuestos sobre personas físicas, por ejemplo, ganancias, pero no hay impuestos sobre las empresas, que son las que generan puestos de trabajo. Entonces ahí podés llegar a compensar. Ahora bien, estas primeras medidas no son medidas claramente que liberales, son medidas que apuntan a, bueno, corregir lo que es el déficit con políticas muy ortodoxas, clásicas, que ya se han aplicado en algunos puntos de la historia de la Argentina y que están, bueno, destinadas a sobrellevar el 2024, que era bastante crítico para nuestro país. Ahora, vuelvo a repetir, es insuficiente y tiene que ser justamente acompañado por otro tipo de reformas que inclusive deben tratarse en el Congreso, y ese va a ser el mayor desafío del gobierno entrante, porque si únicamente nos quedamos con estas medidas de emergencia, lamentablemente, bueno, le va a ocurrir como a los últimos 2 gobiernos en la Argentina, que llegó a un punto que perdió gobernabilidad y empezó a aplicar parche sobre parche que terminaron corrosionando aún más la calidad de vida de los argentinos. Bueno, esperemos que este no sea el caso y que pueda avanzar junto con otras reformas más dirigidas a reformas pro mercados que logren amortiguar las consecuencias de las primeras medidas que se tomaron en los primeros días. Comprendemos. Yo me quedé con un dato. ¿Cuánto tiempo le dura a la gente el dinero en sus bolsillos? ¿Hasta dónde 14 rinde? días. ¿Y la segunda quincena? No, digamos, toda el M1 que nosotros que es el circulante total de la economía, digamos, pasa de mano en mano cada 2 semanas, digamos. Ajá. ¿Y el rinde el poder adquisitivo del ingreso? ¿Cómo lo están observando? Durante todo el 2023 tuvimos una caída de alrededor de 9 puntos porcentuales, sobre todo vos tuviste en el segundo semestre de este año. Ahora bien, con estas medidas económicas que se llevaron adelante vas a tener una caída más profunda, sobre todo se va a sentir en el primer semestre del 2024, y ahí ya va a depender mucho de los números de inflación para diciembre, que en el mejor de los escenarios estamos estimando un 22% de inflación mensual, y enero va a tener todavía el arrastre de esta devaluación, vas a tener inflaciones más altas. Y esta caída de los salarios reales claramente que se va a profundizar durante todo el primer semestre, estaríamos hablando de caídas mayores a lo que es el 15%. De hecho, es algo que ha dicho claramente que el presidente: va a haber caída de los salarios reales, va a haber inclusive un aumento de lo que es la pobreza, aumento de lo que es el desempleo, porque ahora se suma no solamente esta aceleración fuerte de la inflación, que las cosas que compramos aumentan en su precio, sino también en lo que es el problema en el mercado laboral, cuando hay un incremento feroz de lo que es el desempleo, porque las condiciones laborales lamentablemente están pauperizando, desafortunadamente eso le va a pegar por el otro lado lo que son los salarios reales, y ahí confluyen esos 2 factores. Natalia, te agradecemos. Natalia Motil es economista, te agradecemos esta conversación. Ella es directora de la consultora ANM. Nos has dado un panorama muy intenso de lo que es este presente y de lo que viene, pero es muy buena información para estar prevenidos ante estas políticas y esta perspectiva. Muchas gracias, buenas noches. Y a la vuelta de la pausa vamos aquí a contarte el pronóstico para este fin de semana, porque al fin ya estamos terminando este viernes. Nacho, ¿qué es ese fenómeno del que nos estabas hablando recién? Bueno, es un lugar muy particular en el sur de la China, donde debido a las características geográficas que presenta ese lugar se puede visualizar un mar de nubes. Esto es en el estado autónomo de Xi, provincia de Yunnan, al sudoeste de la China, y que, claro, porque tiene un cordón montañoso hacia el norte y un gran valle hacia el sur, entonces se acumula humedad
si el viento proviene desde el sector sur aportando mucha humedad, el aire se condensa durante los meses de invierno porque la temperatura disminuye y se forma todo ese colchón de nubes que yo les cuento que se llaman estratus. Es nubosidad que no genera por debajo de ella precipitación, pero sí un fenómeno muy raro, es silencioso por supuesto, y que se origina o se puede visualizar durante los meses del invierno chino. Así que bueno, un fenómeno meteorológico muy lindo y que de hecho en China hay turismo para visitar Xi en esta época del año y poder visualizarlo. Nacho, queremos que nos cuentes cómo terminamos este viernes que ha sido agotador con este clima aquí en la ciudad y para qué nos preparamos durante este fin de semana. Bueno, un parecido con lo que les mostraba recién, mucha humedad, pero todo lo contrario, altísimas temperaturas. A esta hora más de 26 grados en la ciudad de Buenos Aires, el cielo mayormente nublado, la humedad alta, 73%, la presión baja, 1005,7 y vamos a registrar mañana, el último día, con altísimas temperaturas, la mínima 24 grados con mucha cantidad de nubes en las primeras horas del día, después mezcla de sol y de nubes. Vamos a ver la temperatura máxima 32 grados, mucho calor con mucha humedad y viento moderado del sector nor-noreste. Y en horas de la noche vamos a tener también cielo mayormente nublado, otra vez nubosidad en aumento con 28 grados, el viento va a continuar soplando del noreste. Ya te adelanto que va a estar llegando un frente frío muy intenso que va a estar dejando lluvias y tormentas fuertes en todo lo que es la región central del país y en Capital Federal durante la madrugada, mañana y primeras horas de la tarde del domingo. Acá vamos a tener un fenómeno invertido, se llaman temperaturas invertidas, porque la temperatura máxima se va a dar a la mañana, 28 grados va a ser la máxima de la mañana, y la temperatura mínima se va a empezar a ver a partir de la tarde o noche cuando entra el aire frío, después de las lluvias y de las tormentas, así que tienen que saber que puede llover mucho, puede haber tormentas de gran desarrollo sobre Buenos Aires el domingo. La semana que viene, aire fresco, algo inestable, con mínimas que van a estar entre 12 y 14 y máximas de 21. Muy bien, Nacho, muchas gracias. Hasta aquí te contamos toda la información de lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. El próximo lunes nos volvemos a encontrar para hacer juntos noticias a las 20:30. Ahora pasarlo muy bien y a disfrutar del fin de semana. Chao, gracias.